Muy buenas, tal y como dijimos ayer, pues hoy toca ver cada una de las curvas y cada uno de los sectores de este circuito de Barcelona. Y bueno, pues para los que no lo visteis, ayer hablamos de los datos, así que os voy a dejar en la descripción una lista de reproducción donde vamos a ir subiendo todos estos vídeos, que son 3, porque mañana veremos los reglajes. Así que no olvidéis suscribiros si no lo estáis ya, para no perderos ese vídeo y entender un poco todo el tema de los setups de los coches de Fórmula 1 aquí y por dónde deberían ir las ideas de cada uno, ¿no? Y en qué pueden arriesgar y en qué pueden, o en qué deben ser un poco más conservadores. Así que bueno, si vamos con el vídeo de hoy ya, si os fijáis tenemos aquí el esquema general del circuito. Por lo tanto, bueno, vemos cada uno de los sectores, vemos aquí por ejemplo la trampa de velocidad, que es el punto de mayor velocidad del circuito, que quizá podría estar un poquito más hacia aquí, pero bueno, más o menos aquí y aquí se deberían alcanzar unas velocidades similares, porque tenemos una recta muy larga, donde aquí más o menos se debería alcanzar pues ese punto más o menos de estabilización de la velocidad, que a lo mejor puede subir un poco aquí, sobre todo si tienes rebufo, pero bueno, el caso es que aquí tenemos esa trampa de velocidad. Por lo tanto, cuando veáis quién ha marcado la velocidad más rápida, todo eso, que sepáis que se ha medido justamente en este punto. Luego tenemos dos zonas de DRS, una desde aquí hasta aquí, justo cuando se frena para la curva número 1, que de hecho frenarás un poquito antes y por lo tanto cuando tocas el freno se te cierra el DRS, y esta zona es larguísima. ¿Y a qué estamos acostumbrados en este circuito de Barcelona? Pues a que todos los adelantamientos los veamos aquí. De hecho, quizá de la mitad de la recta hacia adelante, podríamos decir, porque claro, aquí pues intentas salir lo más pegado que puedas por aquí al piloto que llevas delante, pero luego abres DRS, coges el rebufo y lo más normal es que por aquí te vayas acercando mucho, por aquí efectúes el adelantamiento y es muy raro que tengas que llegar incluso a apurar la frenada para adelantar. Así que bueno, lo más normal es que veamos adelantamientos con DRS en esta recta. Luego tenemos otra zona de DRS que es la que tenemos aquí, que puede parecer también importante o larga, pero realmente no es tan fácil, porque además esta curva 9 se hace prácticamente a fondo, dependerá de lo que veamos este año, de las condiciones que tenga cada uno y demás, de los neumáticos, de la pista, pero lo más normal es que esto se pueda hacer casi a fondo o a fondo del todo. Y hacer esto prácticamente a fondo, pegado detrás de un coche, es prácticamente imposible. Por lo tanto, lo más normal será que aquí tengan que separarse un poco, por lo tanto aquí con el DRS te podrás acercar a él, pero adelantar aquí va a ser bastante complicado, porque ya digo, no es que esta curva 9 tampoco te permite hacer una trazada diferente para acercarte al piloto delante y nada, así que bueno, esta zona yo imagino que servirá sobre todo para acercarse unos a otros, pero bueno, quizá alguno nos sorprenda, por supuesto. Y para esta zona de DRS, que se considera la primera, tenemos la zona de detección aquí, entre las curvas 8 y 9, que ahora las veremos. Por lo tanto, si tú entras en la curva número 9 o los metros antes de la curva número 9 estás a menos de un segundo del que llevas delante, aunque aquí estés a 4 segundos, por poner una exageración, vas a poder abrir el DRS. Y luego la siguiente zona de detección está aquí, que esta curva 16 también se puede hacer a fondo y además es a muy baja velocidad, por lo tanto el rebufo o ese aire sucio no te debería afectar tanto, esto lo puedes hacer a fondo sin ningún problema. Por lo tanto, si en esta sección de curvas tan cerradas has sido capaz de pegarte al piloto que llevas delante, entonces en la siguiente recta es cuando vas a poder abrir el DRS e intentar, por supuesto, adelantarlo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, veis que tenemos 3 sectores, como siempre, muy diferente el tercer sector, que esta curva ya es, de velocidad media casi baja, podemos decir, pero velocidad media, la 11 y la 12 también, pero luego aquí encaramos una serie de curvas que tienen una velocidad bastante baja. Por lo tanto, el sector más revirado, donde no es importante la carga aerodinámica, sino sobre todo el buen chasis, ¿no? Que las suspensiones y la dinámica del coche en general a baja velocidad funcione bien, aunque sobre todo estas series lazadas 10, 11, 12, pues la aerodinámica también es bastante importante, pero bueno, sobre todo se suelen marcar las diferencias en esta sección, en las curvas 13, 14, 15. Luego primer sector pues tiene la recta donde el que tenga mucha velocidad punta pues va a marcar probablemente el mejor tiempo, porque luego tenemos esta serie de enlazadas que es solamente una frenada, y luego esta curva número 3 que sí que es importante la trazada, hacerla bien, ahora la vemos, pero también se hace prácticamente a fondo toda ella. Por lo tanto, el que tenga mucha velocidad punta va a marcar el mejor tiempo en el primer sector, a no ser que cometa un error en esta frenada o en la trazada por aquí de la curva 3, y luego el segundo sector quizás pues se puede considerar a lo mejor el más interesante, porque tenemos aquí una curva bastante larga, luego aquí una curva que es casi una horquilla, luego la 6 pues es como si no estuviese, pero luego tenemos la 7 y la 8 que también son muy interesantes, la curva número 9 que quien tenga un poco más de carga aerodinámica lo va a notar muchísimo, porque va a poder hacer esta curva con mucha más facilidad y además por supuesto va a poder encarar esta recta con más velocidad. Por lo tanto, si vemos que alguien marca una velocidad muy alta por aquí, o es capaz de acercarse mucho al piloto que lleva delante por aquí, quizá no sea tanto que lleve poca carga aerodinámica, sino todo lo contrario, porque si tú llevas mucha carga aerodinámica, es verdad que no vas a tener tanta velocidad punta, pero esta curva la vas a poder hacer mucho más rápido. Por lo tanto,
Si la empiezas a 5-10 km por hora más rápido, pues vas a hacer este tramo más rápido. Luego, por culpa de esa carga aerodinámica, vas a ir perdiendo velocidad respecto a tu rival por aquí, pero sobre todo en este principio de la recta va a empezarla más rápido quien haga más rápido esta curva número 9. Y si vamos ya con cada una de las curvas, cada uno de los sectores y todo esto, pues bueno, nos encontramos como siempre en la primera curva después de la recta de meta. Es además en bajada importante, así que mucho ojo con esta frenada, que es fácil irse largo, y si te vas largo vas a tener un problema porque se te va a ir este piano interior. Y por aquí tenemos estos famosos resaltos. Aquí tenemos la gravilla, por lo tanto aquí pues no te puedes ir bajo ningún concepto, pero tenemos un ancho bastante importante de asfalto. Lo que pasa es que si te vas por aquí, lo que tienes que hacer es una especie de zigzag por aquí, intentar esquivarlo. De hecho, ha habido veces, ahora mismo no sé cómo está esto, pero ha habido veces que no se puede esquivar directamente, te comías el salto y se acabó. Entonces, bueno, pues aquí vas a perder muchísimo tiempo. Es muy típico también no irte tan largo como para venirte por aquí, pero sí que se te vaya un poco este piano interior. Si vemos que el piloto roza o incluso se sube un poquito a esta parte del piano, entonces probablemente la haya trazado bien. Si se deja, pues a lo mejor 1 metro o algo así a la parte interior, entonces es que ha entrado demasiado pasado. Y es fácil pasarte porque, como digo, es cuesta abajo, son una frenada bastante fuerte, los frenos están muy fríos, como vimos ayer, entonces aquí es fácil irte largo. Ante la duda, pues mejor ir sobre seguro, porque si te vas sobre seguro, luego puedes aprovechar para salir más rápido de aquí y hacer toda esta sección mucho más rápido. Pero claro, hay veces que si estás intentando apurar un adelantamiento porque lo necesitas, no el DRS no ha sido suficiente o lo que sea, pues entonces siempre te puedes encontrar alguna sorpresa. Y bueno, en cuanto a la salida, que sepáis que hasta aquí hay muchísimo metro, que también lo vimos ayer, así que mucho ojo porque esta primera curva, la 2 y ahora la que vamos a ver, la 3, en la salida suele ser siempre lo más importante porque, claro, tenemos un ancho de circuito muy importante, caben varias trazadas de coches, varios coches en paralelo, y luego además es hacia la derecha y luego hacia la izquierda. El que está aquí en el interior, bien porque hace menos recorrido, pero luego mal porque está por el exterior. Así que, bueno, habrá que ver quién se atreve aquí por el exterior para luego estar encajado en el interior, porque también es más peligroso. En cualquier caso, en condiciones normales, nos abriríamos por aquí, atacaríamos bastante tarde este piano, no tan exagerado, pero tocar el piano aquí no tendría sentido, y buscar un vértice aquí, por ejemplo, tampoco. Lo ideal es ir poco a poco e ir bordeando por aquí para salir más bien abierto de cara a la curva número 2, que tampoco hace falta estar aquí, ¿vale? No es una exageración, no tienes que entrar aquí pasadísimo buscando el vértice aquí para hacer así, ni mucho menos, sino que bueno, la idea es cogerla esta curva número 2 o neutra o más bien tarde, porque si la coges más bien pronto, porque tú atacas pronto la 1, lo que va a pasar es que te vengas aquí y entonces la 2 la vas a hacer muy forzado y te vas a venir aquí largo. Que esto Fórmula 1, por la carga aerodinámica que tienen y todo, pues es una maravilla como luego pueden encarar la 3, pero así es mejor cogerla más bien natural, ¿no? Atacando un poquito tarde, vas bordeando y luego bordeas por aquí un poquito más. Bueno, no la he dibujado bien, pero más o menos por aquí y luego ya te abres. Es muy típico, sobre todo en coches que no son Fórmula 1, coches de categorías un poquito más bajas, forzar más esta parte de la curva número 2 para no abrirte tanto por aquí, porque tenemos luego la curva número 3 y esto Fórmula 1, aunque tú vengas de aquí justamente tenemos la curva 2, aunque tú estés aquí y solo te dé tiempo a abrirte a la mitad de la pista, esto Fórmula 1 ya es suficiente, pero si os fijáis esta curva 3 es larguísima. Por lo tanto, hay otros coches que tú, en vez de estar aquí, prefieres estar aquí, porque entonces sí que te va a dar tiempo a abrirte del todo e ir atacándola mucho más poco a poco. Sin embargo, esto Fórmula 1, aunque tú estés aquí y te vengas al vértice por aquí, o al piano interior, mejor dicho, por aquí, ya la vas a hacer bien. Y es una curva muy chula porque es, bueno, aparte de que es larguísima, tenemos aquí un radio bastante más cerrado justo en la salida de la 2 y luego se abre. Pero claro, tú tienes que empezar a dar gas a fondo, a lo mejor vas jugando con el pedal, aquí no das gas a fondo, pero vas tanteándolo, vas acelerando aunque no sea a fondo, no al 100%, pero ¿en qué punto das gas al 100%? Aquí, pues realmente es muy complicado porque tienes que tener muy claro el feeling del coche y dónde está el final de esta curva y dónde empieza a abrirse esta curva, porque claro, si tú das gas a fondo aquí, el coche se te va a ir abriendo y te vienes aquí. Mal asunto. Si aguantas demasiado, lo vas a notar también muy fácil porque cuando empiezas a dar gas a fondo, el coche se te queda a mitad de la pista, no se te termina de abrir, no terminas de comerte esta parte verde de aquí. Por lo tanto, estando por aquí, ya tienes que estar pensando en cómo va a estar el coche en la salida de aquí, porque se te va a ir abriendo poco a poco mientras tú das gas. Lo suyo es que se te vaya abriendo mientras se va abriendo la curva, lógicamente, para que sea por aquí más o menos orgánico, por aquí puedes estar más o menos a la mitad de la pista y te vas viniendo hasta aquí, que es donde termina la curva. Entonces, bueno, es bastante complicada, pero ya veréis cómo los Fórmula 1 van tanteando con ese acelerador, sobre todo por esta parte, y luego al final van dando gas a fondo mientras se van abriendo, que claro, tiene una carga aerodinámica que no tiene otros coches y por lo tanto pueden conseguir pues un rendimiento en esta curva 3 a años luz de cualquier otra categoría. Luego, después de esa curva 3 tendríamos un pequeño tramo de recta hasta aquí, que sería el segundo sector y empieza la zona, bueno,
para mí 2 zonas muy interesantes. Esta de las curvas 4 y 5 y luego la última del último sector, a gusto personal, ya digo, porque son bastante diferentes. Bueno, estas series lazadas 1, 2 y 3 también me gusta bastante, que sé que es un circuito que no da mucho espectáculo, que no tenemos la mayoría de adelantamientos y demás, pero a nivel de circuito yo creo que es muy divertido, sobre todo para ver cámaras on-board y demás, pero bueno, aquí ya cada uno tiene su gusto, ¿no? Entonces, tenemos esta curva número 4 otra vez, hay que frenar bastante, se suele frenar donde está este puente más o menos, eso es una referencia bastante interesante porque como veis tenemos marca de 150 metros, pero digamos que si frenas la del 100 va a estar demasiado lento. Estos Fórmula 1 frenan bastante tarde, por lo tanto tenemos una curva 4 que si os fijáis aquí volvemos a tener un radio bastante cerrado y luego se va abriendo, es decir, aquí tenemos este radio que es muy cerrado, pero luego este es mucho más abierto. Por lo tanto habría que atacarla más bien pronto, de hecho se nota mucho cómo de repente se vienen aquí los pilotos y una vez más hay que ver dónde empiezas a dar gas y cómo lo vas dando, porque claro, lo suyo es que según vayas pisando acelerador vayas hasta abajo, progresivamente, pero de una forma continua, no que pises, suelte y luego vuelvas a pisar. Por lo tanto, aquí una vez más estás por aquí, que no ves el final de la curva, que fijaos dónde está, y tienes que ir ya pensando cómo vas a dar gas a fondo, porque te tendrás que ir otra vez abriendo, hasta aquí, y además aquí hay pocos respiros. Si os fijáis aquí ya tenemos otra vez la gravilla, tenemos el césped, por lo tanto si te vas largo, sobre todo por aquí, que es una salida bastante típica, es complicado. Luego pues estamos aquí, nos da tiempo justo para abrirnos de cara a la curva número 5 y también me parece muy complicada porque es dificilísimo encontrar referencias aquí. Justo vienes de la 4, te abres para la 5 y que estás muy pocos metros en línea recta, tienes que frenar y luego tirar el coche. Que se coge más bien neutra esta curva, se redondea bastante. También es interesante ver qué pilotos se acercan más a este piano interior, porque hay algunos que se lo comen mucho, otros que dejan cierto margen para redondearla así un poco más. Entonces esta curva también se traza de diferentes maneras, está además en pendiente hacia abajo justo por aquí que se nota muchísimo, así que es muy fácil que el coche se te abra, que te subvire, es decir, que se vaya hacia afuera en la salida de la curva por esa pendiente hacia abajo. Así que es importante es importante entrar muy cauto, o más bien cauto y no pasarte ambicioso, porque aunque tú entres muy rápido, parece que esto lo puedes hacer, pero aquí te vas a ir largo. Entonces, si tienes que levantar aquí, corregir aquí, estás perdido, porque esta zona ya la vas a empezar con menor velocidad, que por lo menos es cuesta abajo, no es cuesta arriba, que entonces se penalizaría más todavía, pero lo hace por otra parte más fácil de fallar. Así que mucho con esta curva número 5, porque la referencia es complicada, la pista puede variar de rendimiento y hay que hacerla lo más redondeada posible para salir con la mayor velocidad, aunque hay otros pilotos que incluso se tienden a abrir un poquito y luego a cerrarse. En fin, esta curva 5 invita a varias trazadas diferentes y luego tendríamos aquí la 6 que se hace a fondo sin ningún problema. Es verdad que hay quien se apura un poquito más aquí, otros que se quedan más en mitad de la pista, pero vamos, que esta curva número 6 por muy malas que sean las condiciones siempre se puede hacer a fondo. Y luego ya nos encontraríamos con las 7 y 8 y venimos de aquí, no vamos hacia allá, ¿vale? Venimos hacia aquí, lógicamente. Esta curva número 7 es bastante interesante porque enlaza directamente con la 8. Lo que significa es que no te puedes venir muy largo en la salida de la 7, porque claro, si tú la atacas pronto, como siempre, y te vas a venir largo, te vas a encontrar de cara con esta curva número 8. No es como si tuviésemos el circuito así, sino que se enrosca más de lo que parece para luego ir al otro lado. Os vais a fijar en que utilizan mucho esta zona de aquí, incluso, bueno, el piano este se utiliza muchísimo, incluso parte de la zona verde. A veces ponen las bananas estas que son los resaltos, que puede ser un poco peligroso, pero lo importante es coger esta curva 7 más bien neutra, pero sobre todo tarde, para encarar en línea recta todo esto, intentar hacer todo este tramo como si fuese una única curva. Si tú atacas así muy pronto, te vas a venir largo, vas a tener que corregir y luego tirar al otro lado. Lo suyo es entrar no muy tarde, pero sí redondeando, sí poco a poco, para que aquí puedas hacer esto ya en línea recta y venirte aquí directamente, no tener que hacer una S muy, muy forzada. Luego tendríamos la curva número 9, que es una curva muy característica también de este circuito. Esto Fórmula 1, pues otros años la han hecho completamente a fondo. También es complicada porque vas un poco cuesta arriba y luego se aplana el circuito, por lo tanto tú estás entrando pero no estás viendo el final de la curva, que está como por aquí, así que es una curva tremendamente rápida. Esa derecha se desgasta mucho el lado izquierdo, igual que la curva número 3, que como eran muchos metros girando hacia la derecha, pues el lado izquierdo se desgastaba más. La curva número 4 no era tan larga, pero aún así eran bastantes metros hacia la derecha, por lo tanto el neumático izquierdo se desgasta más, así que ya veis, ya hablaremos mañana del tema de los reglajes, pero ya veis que es un tema bastante peliagudo, ¿no? Entonces esta curva número 9, importante no atacarla muy pronto, no tener prisa cuando veamos este piano aquí, sino atacarla más bien por aquí. De hecho tenemos más o menos la marca del vértice aquí para acompañar este piano y venirnos por aquí. Si te pasas y atacas más bien pronto,
aquí estás perdido. Tú tienes que aprovechar incluso el coche aquí, incluso si lo necesitas apoyarte un poco en la zona verde, veremos si tiene algún resalto y demás que lo haga peligroso, pero este piano hay que aprovecharlo sí o sí. Si atacas excesivamente tarde y porque levantas mucho, pues vas a hacer así y te vas a quedar aquí en mitad de la pista. Tampoco te compensa, has perdido mucha velocidad aquí para nada, porque aquí en la salida te da igual estar aquí que aquí. Así que hay que atacarla más bien tarde, pero sin pasarse. Y además esto Fórmula 1 es que es un espectáculo como pasan por ahí, así que no perdáis detalle de cómo hacen esta curva. Luego ya nos iríamos a la curva número 10, que además aquí empezaría el tercer y último sector. Una frenada muy fuerte, tenemos aquí un tramo de DRS como hemos visto antes, bastante importante, pero bueno, al final tenemos una frenada muy fuerte aquí. Además esta curva número 10 ya no es exactamente así, sino que lo que hicieron fue redondearlo un poco, por lo tanto la frenada no debería ser tan fuerte y está más enlazada con la curva número 11. Ahora la 10 y la 11, en vez de ser una curva aquí, tramo recto y luego otra curva, lo que tenemos es como una especie de curva muy larga con radio variable, ¿vale? Por interpretarlo de alguna manera, simplemente que sepáis que ahora es un poco más larga y haría algo así parecido. En cualquier caso, la frenada de aquí es muy fuerte porque venimos a mucha velocidad y esta curva es más bien cerrada. Sigue siendo bastante ancho el trazado, pero sí que, bueno, eso no quita que sea una curva cerrada, aún habiéndola redondeado. Así que frenada muy fuerte aquí, complicado adelantar aquí aunque tengamos DRS porque venimos de la curva 9, que la aerodinámica se nota mucho. Si tienes un coche delante que te está dando aire sucio, lo vas a notar y vas a tener que hacer esa curva más lento, así que es complicado adelantar aquí, pero quizá veamos alguno, ¿no? Sobre todo ya aquí apurando la frenada un poco, quizá alguien se pase ambicioso apurando la frenada y se vaya largo, también es bastante típico, así que bueno, mucha atención también a esta curva número 10, porque aunque no sea el punto típico de adelantamiento, podemos ver algo de acción interesante. Luego, bueno, pues esta curva pues se hace bastante redondeada, no me voy a parar mucho porque ya se ha modificado, pero bueno, ahora es más redondeada todavía, así que se ataca más bien en neutro, un poquito tarde, se redondea mucho, nos abrimos aquí y esta curva 11, ya que venimos de tan baja velocidad por culpa de la 10, pues se hace a fondo. Y luego nos encontramos con la 12, que sí que es una curva muy interesante, porque un coche, pues un turismo, un GT, un coche de categoría un poco más baja, que no tiene tanta aerodinámica y demás, lo más típico es que, claro, tú sales de la 11, intentas estar lo más abierto posible y luego te pegas al interior y vas redondeando el interior hasta que ya puedes dar gas a fondo y abrirte, que puedes dar gas a fondo más o menos por aquí, porque entonces así te vas a abrir por aquí, te vienes a este piano exterior. Si das gas muy pronto, pues como siempre te vas a venir largo y no te va a interesar. Entonces es una curva interesante porque hay que jugar otra vez a ver dónde empiezo a dar gas y cómo doy gas, ¿no? Cómo llego a darlo a fondo. En Fórmula 1, bueno, pasa algo parecido y es que este tipo de curvas, en vez de hacerlas en U, que se llama, ¿no? Que lo he comentado aquí muchas veces, que sería redondear todo el rato, se tiende a hacer una curva más bien en V. Tú, bueno, intentas abrirte lo que puedas después de la 11, no vas a estar aquí, pero a lo mejor sí que estás en mitad de la pista, te cierras y en vez de redondearla todo por aquí, lo que haces es que te pegas, dejas fluir el coche, aquí pierdes velocidad alejándote del vértice y luego aquí empiezas a dar gas a fondo, es decir, la haces más en forma de V que se dice, porque claro, aquí estás muy pegado, bueno, voy a pintarlo un poco mejor, aquí estás muy pegado, te despegas y luego cuando te vas a volver a pegar, cuando ya tienes el coche encarado hacia allí, das gas a fondo, porque claro, tú ahora vendrías así. Si le hicieses en U, en ese mismo punto estarías mucho más, o sea, el coche estaría encarándose hacia afuera, no hacia dentro, hacia este punto, sino que, es decir, si tú haces, a ver si me explico mejor, así estás encarando hacia allí y si la curva fuese en U, pues fíjate hacia dónde estarías encarando más bien hacia aquí, mientras que el otro está encarando hacia allí, ¿vale? Entonces, bueno, la Fórmula 1, gracias a la carga aerodinámica, suele ser rentable porque pueden hacer un giro un poco más brusco por aquí. Y luego ya encararíamos la última zona que a mí me parece de las más interesantes del circuito, que son las curvas 13, 14, 15 y 16, que de hecho ya se está rumoreando que a lo mejor para años siguientes nos quitamos esta chicane, por lo tanto dejamos esta curva tal que así, que bueno, pues le da otro rollo al circuito, le quita esta zona de curvas tan cerradas, pero a cambio pues tenemos un circuito mucho más fluido en este último sector. En cualquier caso, curva 13 también bastante complicada, bastante peliaguda, porque tenemos que estar aquí abiertos, con el coche lo más abierto posible, incluso rozando ya casi en la gravilla que tenemos por aquí, y atacar tarde esta curva y como te pases en esta frenada, que además tiene una pequeña cuesta hacia abajo, estás perdido, porque te vas a perder el vértice y va a estar aquí. Si tú estás aquí de cara a la 14 que la tienes aquí, vas a perder muchísimo tiempo. Este es el punto de menor velocidad del circuito y se enlaza directamente con la 15 y a partir de aquí es gas a fondo, haciendo a fondo la 16 hasta la recta de meta, que ya sabéis que es el punto de mayor velocidad del circuito. Por lo tanto, esto lo tienes que empezar lo más rápido posible, por lo tanto, esto lo tienes que empezar lo más rápido posible, por lo tanto, tienes que salir de aquí lo más rápido posible. ¿Y cómo sales de aquí lo más rápido posible? Pues entrando bien por aquí, es decir, saliendo bien de aquí. Está todo enlazado en este último sector y por eso es tan interesante. Si tú entras aquí largo, te vienes aquí
y no quieres sacrificar lógicamente la recta de meta, ¿qué va a pasar? Que aquí vas a tener que perder muchísima velocidad, porque en vez de darte tiempo a abrirte, frenar y atacar esta curva rápido, hacerla casi en línea recta así, si estás aquí, fíjate que para hacer esto vas a tener que hacer una bajada de velocidad brutal aquí para poder encarar el coche y que no esté lógicamente pues mirándote hacia allí, porque claro, entonces sí que estás perdido. Si tú lo que quieres es hacer así, para meter el coche aquí tienes que bajar muchísimo la velocidad si estás aquí cerrado y no estás aquí abierto. Así que mucho ojo con la frenada de la curva número 13, que también es un punto bastante delicado en el que se cometen muchos fallos, sobre todo pues pensando que luego tenemos la 14 y la 15. Las referencias aquí son muy complicadas porque justo nos hemos abierto desde la 12, así que mucho ojo con esta curva número 13 para resumir. Luego ya digo, por aquí quizá algunos rocen este piano, pero si lo rozas que sea más bien aquí, no aquí, y te da tiempo a abrirte para la curva 14, que este piano a veces tampoco se llega a tocar del todo, pero sí que es importante estar lo más abierto posible para atacar tarde y hacer esto en línea recta. Aquí clave absoluta, dar gas a fondo y no perder el coche, porque en cuanto des gas y pierdas el coche, que es un problema que se han encontrado mucho con los nuevos Fórmula 1, vas a perder mucho tiempo. Si tienes que levantar, ¿qué va a pasar? Porque si tienes que levantar aquí, ya bajas la velocidad y empiezas todo esto con mucha menor velocidad. Y volvemos al error que hemos dicho antes, ¿no? A esa penalización. Por lo tanto, mucho ojo con dar gas a fondo aquí y mucho ojo con la frenada de aquí, porque además estos coches tienen el problema que tienen muy poco agarre en el tren delantero, que más o menos lo han ido solucionando, pero sobre todo en Bahrein ya vimos que era un problema gravísimo. Si te cuesta, si tienes un problema de agarre en el tren delantero aquí, te vas a ir largo. Y si tienes problema de agarre en el tren delantero aquí, lo vas a perder, el coche te va a trompear, vas a tener que corregir con el volante, levantar el acelerador y todas esas cosas. Por lo tanto, mucho ojo y mucho cuidado con encontrar el equilibrio del coche en este circuito, sobre todo para esta última parte. Así que nada, hasta aquí el repaso al pilotaje, a cada una de las curvas, cada uno de los sectores, las zonas más calientes del circuito. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en Leva Lap Academy tenemos cursos de pilotaje, tenemos cursos incluso de cómo analizar circuitos, que es un poco lo que estamos haciendo aquí. Así que echadle un vistazo si os gusta todo el tema, tanto de la Fórmula 1 como automovilismo en general, que queréis ser sim racer, que queréis ser ingenieros de Fórmula 1, periodistas, simplemente aficionados para saber un poquito más. Vais a tener un montón de contenido ahí dedicado a aprendiendo conmigo. Y nada, a todos, gracias como siempre por haberos quedado hasta el final de este vídeo y nos vemos mañana con los reglajes.